me había olvidado. Grabamos para después compartir a los que no vinieron. Sí, bueno, taller sobre cuestiones de género, algunas problemáticas. Tenemos de invitada especial a Marcela Monroy, que ahora se va a presentar ella misma. La idea es discutir algunas cuestiones que quedan siempre medio borrosas. Hoy a la mañana, justamente en la presentación del proyecto nuestro, una integrante del grupo de investigación me dijo: ¿cómo están quedando las cosas en cuestiones de género que hace tanto tiempo vos venís planteando? Y somos un grupo muy chico los que estamos en la universidad y estamos discutiendo cuestiones de género. Siguen subsistiendo los mismos errores afuera e inclusive en algunos ámbitos de las universidades, a pesar de que esto está muy discutido. Es más, recién vi el cartel, hoy se dio cuenta José, mi hijo, en el de protocolo de género, que dice mujeres y LGBTTI, creo que quedaron ahí, que se quedaron ahí. Y en realidad, si vamos a hablar de mujeres, ¿por qué no hablar de mujeres cis y mujeres trans? O sea, son mujeres. Y si hablamos de LGBT, lesbianas, gays, no es lo mismo que género. ¿Está? Entonces hay confusiones inclusive con las personas que tienen buena voluntad para resolver algunos problemas sociales. Por eso nos parece necesario seguir insistiendo sobre cuáles son las diferencias entre las cuestiones de preferencia en la sexualidad y lo que significa el tema del género y haber nacido en un cuerpo con el que no se siente una persona cómoda y tiene que cambiar de género. Son cuestiones diferentes porque hacen que algunas personas no puedan desarrollarse en su vida por la discriminación que puede haber de parte de la sociedad. Entonces, vamos a ir, primero presentate. Bueno, mi nombre es Marcela Monroy, soy técnica en gestión cultural y estudiante de la licenciatura en gestión cultural de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estudio en arquitectura. Tengo un diplomado en Derechos Humanos y Diversidad Sexual de CLACSO, que es el Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe para todo lo que es de ciencias sociales. Bueno, también militante, soy coordinadora de la ONG ATA, con doble T, que es Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina. Y bueno, hace tiempo que venimos trabajando, dando charlas en lo que es la ESI. Hemos ido a la mayor parte de las escuelas de Mar del Plata. Yo antes estaba en AMADI y después pasé a formar parte de ATA como coordinadora en Mar del Plata. Hemos ido incluso a la unidad número 44 de Batán, a otras organizaciones sociales. Y en ATA también tenemos un convenio firmado con una ONG internacional que se llama HF Argentina, con la cual hacemos lo que es prevención y testeos de VIH también. Así que bueno, nos enfocamos en varias cuestiones, principalmente en tema de salud, que es una de las grandes deudas que todavía hay con el colectivo trans y también con el colectivo gay hoy en día, porque tenemos un sistema de salud que sigue siendo todavía expulsivo para las personas. Bien, empiezo con la presentación. Empezamos, ¿sí? Bien, yo recuerdo hace muy poco mis compañeras se reían por el comentario de una docente cuando yo dije que había una antropóloga que era lesbiana. Entonces en esa charla de que yo dije antropóloga lesbiana, saltó a la defensiva y me dice: ¿cómo lesbiana? Digo, sí, porque estamos poniéndolos en la época de los 80. Cuando esta antropóloga de pelo corto, bien Úrsula, la Úrsula, es la mujer lesbiana que, como el personaje de la Sirenita, tiene el pelo corto, suelen tener ciertas cuestiones corporales, como esta antropóloga, que fue una de las que empezó a definir el significado de género. En ese momento ser lesbiana y feminista era una marca. En los años 80, cuando todavía en Estados Unidos ni habíamos pensado que fuese muy poco el matrimonio igualitario.
Después, con el paso del tiempo, en algunos estados empezó a hacerse legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en algunos estados. En la época de los 80, cuando muchas de las personas gays morían en lo que le llamaban la peste rosa, para que un poco se ubiquen en la cuestión temporal. Estaba esta antropóloga lesbiana, Espérame, feminista. porque son muy jóvenes. ¿Saben lo que era la peste rosa? Sí. Sí. Ah. Sí. No, pero ¿viste cómo hay? Yo no. Bueno, El este, VIH, claro. las personas morían de VIH-Sida, incluso acá en Mar del Plata, afuera del Intersonal se quemaban los colchones, entraban con unas escafandras como el COVID, estamos hablando más o menos de Porque eso. lo primero que se veía era que tenían, se les ponía rosada la piel, y entonces como no sabían definirlo, le hablaron de peste rosa. Exacto. Bien, para que te des más o menos una idea de lo que pasaba acá en Argentina, sucedía todo eso. En ese contexto de fines de los gobiernos militares, a las chicas trans, cuando se las quería matar, no querían gastar balas, decían ellos. Entonces tiraban un tiro, las chicas corrían la Panamericana y los autos las atropellaban y las mataban. Más o menos para que se ubiquen más o menos temporalmente en qué época. Esos eran comienzos y finales de los 80, cuando había cacería de homosexuales. Mayormente en la avenida Santa Fe, cuando se encontraban dos varones, decían, bueno, nos conocemos del trabajo, porque si la policía detenía a dos varones que estaban charlando y no se conocían de otro lugar, los llevaban presos, sobre todo en la época del Mundial. Había una cacería de enganchar a los homosexuales por una persecución ideológica y demás. En ese momento entrar con una persona del mismo sexo a un hotel de alojamiento estaba prohibido. Así como muchas otras cosas, que esos códigos de falta después fueron derogados a fines de los 90, casi llegando al año 2000. En el 2007 se derogaron los últimos códigos de faltas, que decían que una persona no podía ir circulando por la calle con vestimenta del sexo opuesto, por ejemplo. Bueno, entonces yo hice ese comentario y la profe saltó a atacarme por esta cuestión de que yo había dicho que era una mujer lesbiana, pero en ese momento ser gay y ser lesbiana era una palabra, digamos, como una mala palabra, como la palabra trolo, puto. Un hombre de pelo largo en esa época no podía caminar por la calle porque tenías que ser muy rockero y bancártela, porque si no la policía directamente te rapaba la cabeza, te llevaban. Imagínense, bueno, las personas trans mucho peor. Era una época muy, muy difícil para las personas que eran disidentes. Cuando se empiezan las primeras manifestaciones en Argentina de lesbianas y gays, los gays no querían que las trans estuvieran en esas marchas que se empezaban a hacer en los años 90, porque no era lo mismo, en realidad no es lo mismo la orientación sexual que la identidad y la identidad de género. El tema de que figuren en las siglas lesbianas y gays es simplemente para una cuestión de visibilidad, porque una mujer cuando iba al registro civil y se quería casar, dice, sí, pero usted se puede casar. No, pero yo me quiero casar con otra persona. Bueno, cásese. Sí, pero es una mujer. Bueno, para visibilizarse, porque no se veía que podían ser dos mujeres lesbianas o dos varones gays, o por una cuestión de militancia, se decía que era una persona feminista y lesbiana o una persona gay. Por eso es que en las siglas, gay y lesbianas, cuando reclaman derechos, igualdad, se reclama, pero visibilizando su orientación sexual. Porque un hombre masculino que se quería casar era un hombre masculino que se quería casar. Después, bueno, tenías que interiorizar en tu intimidad y decir que era con otro hombre con quien te querías casar, porque si no, hombre o mujer. No se veía. Bueno, lo mismo con las personas bisexuales. No es que llevan un cartel con su orientación sexual. A diferencia de nosotras, las personas trans, que lo que hacemos es ir hacia el otro lado de nuestra identidad, que no es nuestra orientación, porque a mí me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar los varones, me pueden gustar otras personas trans, esa es la orientación sexual de cada persona, pero muchas veces se confunden. Después hay otro grupo de personas, que por ahí para dejarlo claro, porque puede saltar la pregunta, de que como identidad sexual o identidad física, se perciben de esa manera. Ahora se está volviendo a utilizar la palabra trolo, por ejemplo. Personas que se sienten trolos, varones que se sienten trolos. Pero como un juego también, a eso de que si te lo decían antes era para agarrarte a trompadas o
o para una cosa ofensiva, como el término queer, de las investigaciones queer que ustedes deben haber escuchado. Queer quiere decir rarito, raro, es un término despectivo, que sin embargo después se empieza a volver a utilizar para referirse a una identidad sexual, a soy una persona queer, soy una persona rara. Lo mismo que la palabra puta también se ha resignificado en muchos casos, como la marcha de las putas. Si recuerdan que fue en Canadá, un policía dijo que habían violado a una mujer porque tenía una pollera muy corta y se vestía como una puta. Entonces, a partir de eso se empezó a hacer un reclamo que se llama la marcha de las putas, que se hace en todos lados, incluso acá en Mar del Plata se hace. Que se confunde porque después, detrás de todo, no hay una relevancia y una revalidación de ese término, no se ha vuelto a discutir la palabra puta. Sin embargo, bueno, en la marcha de las putas, todas las mujeres son putas porque todas se arreglan, todas se visten, todas se maquillan. Entonces no hay un parámetro para considerar de tal o cual a una persona, de alguna manera. Te interrumpo un segundito, para que quede más claro cuál es la diferencia entre la orientación y la cuestión de género, básicamente. ¿Te acordás que vos una vez me decías, yo traté de ser un gay afeminado y no pude? Exacto. Ahí está la diferencia. Una cosa es ser gay, que quiera estar en la cama con una persona del mismo sexo, pero el tema es cómo se presenta ante la sociedad, y es lo que no se perdona. Esa es la cuestión. Como decía Marcela en algún momento, yo traté todo, pero no había caso, no me sentía cómoda. Bien, bueno, ahora empezamos con algunos términos y algunas cuestiones para... Ahí, F5. Bien, bueno, primero quiero hacer un pequeño homenaje a mi amiga Virginia, que falleció durante la pandemia, en el año 2020, por ella estoy acá. Fue de la persona que aprendí cuestiones que tienen que ver con la militancia y bueno, que también nos unió, que me hizo conocer a ella y por eso hoy estoy acá. Así que bueno, es como un pequeño homenaje a la persona que hizo que también yo hoy fuera militante de Nata, una cuestión que jamás pensé que iba a estar como militante, de todas estas cuestiones de derechos humanos. En los principios de Yogyakarta se define qué es la identidad de género. La identidad de género es una percepción muy personal que todos tenemos de nosotros mismos. Entonces muchas veces me preguntan, ¿desde cuándo sos trans? Entonces yo respondo con otra pregunta, ¿desde cuándo, por ejemplo, vos te sentís mujer o ustedes se sienten varones? Desde siempre, desde que empiezan a tener uso de razón. Hay una fuerza interior, una movilización interior que nos hace sentir de tal o cual manera. Nosotros no podemos elegir ni la sexualidad, digamos, sobre quién nos sentimos atraídos, ni tampoco cuestiones de la identidad. Y no podemos forzar. Nosotros vamos a una escuela a dar una charla y después los chicos no salen besándose con chicos y las chicas con chicas. Eso es un preconcepto que se tenía antes. Sino que vos sabés que hay otras personas que tienen otra sexualidad, que se sienten atraídos por otra cosa o por nada, como en el caso de las personas asexuales. Entonces, podríamos definir, esta es una definición muy teórica, pero yo lo hice desde un punto más vivencial. Digamos, yo nunca me desperté a la mañana y sentí que era un varón, sino que sentía que algo en mí era diferente. Con eso tiene que ver la identidad de género. Esos principios de Yogyakarta se toman, de derechos humanos, se toman en nuestra ley de identidad de género del año 2012 y de ahí se exportan a muchos otros países también, porque somos uno de los primeros países que tenemos una ley avanzada que es la ley de identidad de género, cuyo artículo de la ley de identidad de género sobre temas de salud se aprueba como 10 años después. Que eso es lo que tienen muchos de los corpus legales, no están definidos cómo esa ley después se va a reglamentar, que fue lo que pasó con el acceso a la salud, tanto a las terapias hormonales como a lo demás. Por ejemplo, el tema de las modificaciones corporales en las personas trans. No es que el Estado tampoco te va a reconocer una cirugía o los implantes mamarios. Eso después, si tienen alguna pregunta, se lo voy a hacer, pero el Estado no nos garantiza, por ejemplo, las prótesis mamarias o la cirugía de cambio de sexo. En Mar del Plata, para hacerlas, tardás mucho. De acá 5, 10, 7 años podés llegar a conseguir un turno
Si tenés obra social, sí las cubre, pero en el caso del Estado no está cubriendo la mayoría de las cosas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de Yo agregaría, ¿te acordás cuando Sebastián, no? Sí. Se me olvidó. Estábamos hablando en un café y yo comenté que Loana Berkins decía que ella no entendía cuando fue a tomar la comunión por qué ella no iba con un vestidito, Sí. o por qué no le hacían las trencitas. Y entonces él, que es un varón trans, dice, eso es lo que me pasaba a mí. ¿Te acordás que se quedó? Sí. Y dijo, cuando yo iba al colegio no entendía por qué yo no podía jugar al fútbol con mis amigos o por qué yo iba a otro baño y no podía ir al mismo baño que ellos. El tema es, de chico, no entendía por qué no. O sea, por qué tenía que hacer otras cosas que era lo que lo violentaba, Sí. de alguna manera, ¿no? Hay una autora que se llama María Luisa Paz, que fue la primera persona trans que se casó por iglesia, que fue todo un escándalo en Santiago del Estero, que ella define un término que se empezó a usar también en algunos lugares en Estados Unidos, un término argentino que se llama tecnologías misotrans, que son aquellas tecnologías del sistema educativo y de nuestros padres que hacen de nosotros una corrección del género. Que yo después en una ponencia lo presentamos como un abuso sexual, una cuestión de abuso sexual ampliado. Cuando vos todavía no tenés cuestiones sexuales porque no tenés la madurez suficiente, esas tecnologías logran una corrección que a veces causa en muchos casos un trauma. Como el tema del debut, por ejemplo, a los chicos de 12 años se los llevaba a un prostíbulo y eso era muy común. En cambio no se piensa hoy aquí llevar a una niña de 12 años a un lugar a debutar. Pero sí se hacía esa práctica con los varones. Y eso tiene que ver con un abuso sexual, porque todavía a los 12 años muchas veces no tenemos nuestra conciencia de la sexualidad y demás. Entonces hay cuestiones que también tienen que ver con cuestiones culturales. Por eso como gestora cultural muchas veces repensar las cosas desde nuestra cultura y verlas desde el otro lado. Casualmente el otro día vi una imagen de un nenito con 2 mujeres en Portaliga. Y era un chiste y decía, esto era infancia. Entonces, bueno, abajo le hice todo un comentario, porque si te imaginás una nena de 12 años con 2 tipos en zunga, sería un horror hoy en día. Estarían todas las feministas haciendo un escándalo. Y sin embargo, todo el mundo hacía chistes sobre ese nene de 12 años y no tenía la menor idea de que estaba con 2 minas en Portaliga casi completamente desnudas. Entonces, esos chistes con cuestiones de género eran terriblemente aplicados a nosotras. La corrección del baño, cómo te tenés que sentar, cómo te tenés que comportar, cómo tenés que tener el pelo, cómo tenés que tener las uñas. Eso más todo lo que sufrimos las personas. Por ejemplo, hay personas que nuestro cuerpo no es un estereotipo, o son personas más gorditas, o son personas hiperflacas, y la cultura hace que vos tengas que ser de determinada talla, que tengas que comportarte de determinada manera. O chicas que tienen, por ejemplo, bigote, o niños que tienen bigote y en la escuela son motivo de burla. Todas esas tecnologías, que se llaman tecnologías misotrans, de odio hacia las personas trans y de corrección. Yo me acuerdo de palizas a cintazos que me daban por mi forma de ser. Entonces, bueno, esas cuestiones tienen que ver muchas veces también con traumas. Imagínense también a las personas intersex. Las personas intersex son personas que nacen y su genitalidad es ambigua. Como existe en la naturaleza un dualismo macho-hembra, hay personas que no se definen, o que van más para un lado o más para el otro, y son invisibilizadas. 1 de cada 1000 personas puede ser intersex. Incluso tal vez haya una persona intersex acá y no lo sabemos, porque no vemos los genitales de la otra persona. Y muchos de esos niños son mutilados cuando nacen, para que esos genitales se corrijan para un lado o para el otro. Y con eso también se violenta la cuestión de la identidad de la persona. Porque hay muchos casos en los que las personas optaron por una de las identidades a las cuales, digamos, se las suprimieron en su cuerpo. Hay algo que inventaron las personas intersex que se llama falómetro, que si es más chiquitito hay que cortarlo y convertirlo en un clítoris.
Y en el caso de que una niña nazca con un clítoris más grande, hay que readecuar a que sea un varón. Entonces, bueno, ahí hicieron una especie como de chiste de reclamo el tema del falómetro. Pero bueno, como decía, la naturaleza no todo es tan claro y a veces hay personas que tienen una vulva rudimentaria, tejido testicular, un micropene. Cuando nosotros damos las charlas y hablamos del micropene, los chicos se miran y se ríen entre ellos y le decimos, ustedes se claro. O sea, les da vergüenza y tienen como una... Pero bueno, Ahora, eso nosotros lo usamos para ajornar un poco Marce, las charlas. te corrijo una cosa, vos dijiste optar, en realidad no optan, No, porque, no es se lo que, opta, exacto. porque es lo que vos Lo que decías. hacen los padres son que optan Claro. por cambiar la sexualidad de esos niños. Hay una película argentina que es una de las mejores que he visto sobre el tema de intersexualidad, que se llama El último verano de la bollita. No sé si alguien la vio. Se las recomiendo. No es muy conocida, pero es muy buena. Es un niño criado en un ambiente súper machista en el campo y resulta que un